Bueno, esta charla la titulamos Escasez y disputa del agua, y para arrancar esta charla hay que arrancar por lo más simple, me parece, y que tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, el cambio climático, perdón, el ciclo del agua. Hoy está en discusión, o no está en discusión, está requete contrafirmado que hay escasez de agua, pero ¿hay escasez de agua en el planeta o escasez de agua dulce en el planeta? El planeta tiene el 70% más o menos de nuestro planeta Tierra es agua. El problema que hay ahora es que hay un traspaso del agua dulce hacia el agua salada mucho más rápido de lo que era habitualmente, por lo tanto tenemos ese 70% de agua, cada vez tenemos más agua salada y menos agua dulce. Para entender el ciclo del agua, y en esto lo quiero remarcar bien porque parece una soncez, pero es volver a la primaria, pero es esencial. Lo vamos a poner en este dibujo, para los que están viendo, donde dice evaporación, vamos a poner que es el mar, el Atlántico, el océano Atlántico. Estas montañas son la, y esto es para entender cómo son las precipitaciones en nuestra región. El agua, la mayoría del agua que cae sobre nuestra región viene de dos lugares, principalmente la evaporación por calor del agua del océano. Cuando suben a una determinada altura, esas aguas se congelan y el viento las empujan hacia el continente, y la misma evaporación de la tierra, de las plantas que largan calor, hacen que esas lluvias precipiten sobre la tierra, ya en agua dulce, obviamente, porque cuando hay evaporación en el mar es lo mismo que una pava. Podemos tener una pava con sal, pero cuando esa pava evapora, el humo que sale o el vapor que sale para arriba no contiene sal. La sal se queda adentro de la pava, en este caso en el océano, por lo tanto, esa condensación que se produce arriba ya es agua dulce, y cuando llega al continente y golpea con esa masa de aire caliente, con esa humedad y esa evaporación de la propia tierra y de las plantas, hace que esas nubes se calienten y precipite la lluvia. Ese es el ciclo. Cuando cae lluvia, escurre por dos formas. Una se infiltra hacia la tierra y va hacia los lugares de depósito de agua, como las reservas que vamos a hablar más adelante, que son los acuíferos, y otra, la mayoría, la gran parte, escurre hacia los ríos, y de los ríos vuelve a escurrir hacia el mar y se vuelve a transformar en salada. ¿Qué pasa? Hoy vamos a pasar la filmina, y hoy en esto que dice menos agua dulce, más agua salada, se produce de la siguiente forma. Primero, que el cambio climático, que lo remarco en rojo abajo, hace que haya mayor temperatura de superficie terrestre. Por lo tanto, tenemos un déficit de lluvia dentro del continente por lo siguiente. Cuando el calor del sol golpea en los océanos y esos océanos evaporan, es tanta la temperatura que hay que esas lluvias vuelven a precipitar dentro del océano y no llegan al continente para poder precipitar. ¿Está? Espero, cualquier cosa vayan anotando y después preguntan. Segundo, la deforestación. En nuestro caso tenemos un 60%, todo el cono sur y lo que es la cuenca del Plata, tiene un 60% de sus lluvias son de mar y un 40% producidas por el mismo Amazonas, por el calentamiento de la selva amazónica, que hace que evaporen esas plantas, esos ríos, y vuelva a precipitar agua. ¿Qué pasa? Dijimos que en el mar, de ese 60% que llueve a través del mar y de los océanos, ahora entre el 70 y el 80% de esas nubes vuelven a precipitar en el mar, producto de ese cambio climático que hay,
Y segundo, es que el Amazonas está siendo deforestado, igual que el Mato Grosso, igual que el Monte Chacao, igual que Misiones, la selva misionera. Por lo tanto, esas plantas que evaporaban humedad, que hacían que se precipite o que calentaban esas nubes que venían del océano para que precipiten, ya no están más. Se cambió por urbanización, por sojización, y no tenemos esos pulmones de vapor que hacen que esas nubes puedan descargar el agua. Entonces, en nuestro caso, golpean, volvemos atrás, con la cordillera de los Andes, que es fría, entonces esa nube se vuelve a congelar, vuelve hacia el océano por los vientos y vuelve a caer en el océano. O sea, tenemos tres factores. Uno es caída repentina de la misma nube en forma de lluvia adentro del océano, deforestación, por lo tanto menos humedad, menos lluvia producto de esa deforestación, y a su vez las nubes que llegan al continente pasan de largo, golpean con la cordillera y vuelven hacia el océano, en este caso Atlántico, helarse. Del otro lado de la cordillera, donde está el Pacífico, es la famosa corriente del Niño, donde que tenemos la corriente del Niño y de la Niña, bueno, sobre el océano Pacífico, y está pasando algo muy similar, donde el agua, donde el océano, la evaporación del océano vuelve a caer en ese océano y no llega hacia las regiones del continente. Entonces tenemos eso es básico, me parece que es entender ese ciclo del agua, porque si tomamos agua, si hay agua, no. El agua cada vez se escasea más, producto de que el ciclo del agua por el cambio climático no se está cumpliendo, y a su vez el agua que queda cada vez está más contaminada, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si no se entendió o algo no se entendió, después lo volvemos en alguna pregunta. Entonces acá una pregunta que yo siempre me hago y en todas las charlas la elaboro, y me parece que alguien me habrá escuchado algunas que otra vez hablando, pero me parece que esto es esencial para entender, y no me voy a cansar de repetirlo, y digo, ¿el agua es el vital elemento para la vida, valga la redundancia, o es un recurso? Entonces, lo que entendemos, lo que venimos estudiando hace mucho tiempo, es que antes de los años 50, el agua era simplemente agua, como el aire es simplemente el aire, y a partir de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado con la aceleración del capitalismo. El capitalismo entendió que el agua iba a escasear, por lo tanto, la mercantilizó con una palabra: recurso. Le puso el nombre recurso y a partir de ahí ya la mercantilizó, sabiendo que en un futuro iba a escasear. Y bueno, en el año 2021, en plena pandemia, donde el agua era esencial para mantener la higiene y para que esta pandemia que hace cuando no sigara castigando a la población mundial, no tiene mejor idea el capitalismo que empezar a cotizarle la bolsa de valores a futuro en Wall Street, que por ese año, en el 2021, estaba valiendo $500 el acre pie. Más o menos un acre pie es 1 millón y piquito de litros, yo lo redondeé en la filmina con 1 millón de litros, pero ya había empezado en el 2021, no solamente el capitalismo ya la llamaba recursos, sino que ya la había puesto en la bolsa de valores a futuro en $500 el acre pie, y hoy, 6 años después, 5 años en Chirola, ya está arriba de los $1.000 el acre pie en la bolsa de valores a futuro. Por lo tanto, esto habla de que se entiende de que este va a ser un grave problema y ellos tienen la necesidad de ponerle un valor y de dominar ese elemento vital al que ellos le llaman recurso, la futura escasez.
Esta escasez, y para después empezar un poquito a hablar más en profundidad, yo quiero que entiendan que mientras nosotros estamos hablando acá, cara a cara, esto siempre lo digo, pero es lo que más indignación da, lo que más cala en el corazón, lo que más duele, es que mientras nosotros hablamos hay 700 millones de personas que migran todos los días en busca de agua dulce o agua potable. 700 millones. 4.500 niños mueren a diario. Todos los días se mueren 4.500 niños por enfermedades vinculadas a la falta del agua y el saneamiento. 35.000 adultos mueren mensualmente por esa falta de agua y saneamiento, y que a su vez eso impacta en la crisis de los procesos productivos a nivel mundial por la falta de agua. Hoy el agua, y para que todos lo entiendan, se necesita todo lo que tienen ustedes, desde que se levantan de que tomar un mate, pero el mate con que toman el agua, la bombilla, el termo, las ruedas de un auto, la ropa que se ponen, todo en su sistema productivo lleva agua, y lo que falta en el mundo hoy es agua. Por eso es tan importante cuidarla. En el 2025, la ONU, después del libro que escribí, declara estrés hídrico mundial. ¿Qué es el estrés hídrico? Es esa faltante de agua que hay en algunas regiones del mundo, que pueden ser ellos la dividen en tres: leve, medias o alto. Bueno, de ese estrés hídrico mundial hay 2.000 millones de personas, es decir, casi un cuarto de la población mundial, que tiene un estrés hídrico alto. Es decir, que le cuesta acceder a una fuente de agua dulce, ni siquiera una fuente de agua segura como esas 700 millones de personas que emigran, sino que 2.000 millones de personas en el mundo que viven en regiones de estrés hídrico alto, que no solamente le cuesta acceder a una jarra de agua segura o a un vaso de agua seguro, sino que en todo su alrededor le falta agua. Pero en el 2026, o sea, este año, la ONU declara la bancarrota hídrica a nivel global. ¿Qué significa? Que la extracción y la contaminación del agua superan los flujos renovables irreversibles. Y después les voy a dar un ejemplo con la ley de glaciares, o lo que se está hablando ahora con los glaciares. Si se derriten los glaciares, no van a volver a existir, por lo menos en este proceso de la vida humana histórica, porque los glaciares tienen miles y miles y miles de años. En este caso, los argentinos, 20.000 años, los que están en la cordillera, en la última glaciación. Por lo tanto, la bancarrota de nivel global, hídrica global, habla que la extracción a gran escala como se está haciendo y la contaminación superan los flujos renovables de forma irreversible. Es decir, que lo que se muere hoy no se va a volver a recuperar. Y ahora es la gran pregunta, que esto también lo hablo siempre y me parece que también es fundamental escucharlo y entenderlo. Cuando todos decimos hay que cuidar el agua, sí, pero la realidad, 70% del agua dulce del planeta es utilizada por la industria agroganadera. El 70% del agua del planeta. El 20% restante es utilizado por el resto de las industrias, y solamente el 10% la utilizan los seres, en este caso para el consumo, pero los seres vivos, valga la redundancia, para vivir. O sea, solo el 10% contra un 90% de un modelo productivo imperante que está rompiendo el planeta, no solamente con el agua, sino con la contaminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si bien nosotros debemos cuidar el agua en nuestra casa,
y es una obligación, porque aparte el agua que consumís tiene un proceso productivo. La realidad que si escasea agua en el mundo, no es por el uso de los que habitamos este planeta, sino por un sistema imperante, cada vez más agresivo, y que está llevando esto. Pero me parece que esta filmina es muy interesante para guardarla, para que se la graben, para entender que lo que hay que cambiar no solamente es el uso del consumo humano, que lo podemos hacer el esfuerzo y darlo un poquito más, pero si no, lo que hay que cambiar es este sistema productivo imperante que está avasallando con el agua en el planeta. Paso a la siguiente. Y acá, bueno, en esta filmina pongo algunos datos. Para producir un kilo de carne de cerdo se necesitan 6.000 litros de agua, es decir, desde que nace el cerdo hasta que está puesto en góndola, cada kilo consume 6.000 litros de agua. A su vez, la industria porcina produce 15 veces más excremento que la carne común, y ese excremento que contiene nitrato y otros contaminantes van a las napas subterráneas que luego nosotros la usamos para vivir esa agua. 1 kilogramo de pollo se utilizan 4.000 litros de agua desde que nace el pollo hasta que llega a la góndola. 1 kilo de carne vacuna, escuchen este dato, por cada kilo de carne vacuna desde que nace el ternero hasta que ese kilo está puesto en góndola, consume 15.000 litros de agua dulce. Para la producción de soja, de maíz, de trigo, se consumen entre 400 y 500 litros de agua por tonelada, por kilo de soja, maíz o trigo. Ese es el dato de la agroindustria. Ahora vamos a pasar sobre la industria. Un ejemplo, el fracking, que está tan de moda ahora para la extracción de gas y petróleo. El fracking es la extracción de gas y petróleo no convencional, que necesita muchísimos litros de agua dulce, que es agua que viene con una determinada cantidad de químicos que le ponen para poder romper esas rocas a gran presión, es decir, es agua que no se vuelve a utilizar y que queda contaminada. Caso de Vaca Muerta, caso en el Amazonas se está haciendo muchísimo fracking, consume entre 5.000 y 50.000 metros cúbicos de agua por pozo de extracción. 7.000 litros para refinar un barril de crudo, y la megaminería, que ahora le habilitaron la ley de glaciares para que termine de romper nuestra hermosa cordillera de los Andes, consume 100 litros de agua por segundo, unos 9 millones de litros diarios. Para darse una idea, la provincia de La Rioja, la provincia entera de La Rioja, consume entre 12 y 16 millones de litros de agua por día. Y solamente una minera consume 9 millones de litros para extraer todo, llevarse esos recursos naturales que extrae, dejar apenas, creo que es el 1,5 en boca de mina, que es lo que deja una minera, que a su vez son declaraciones autojuradas. Muy parecido de lo que pasa acá con las agroexportadoras. Y acá podemos hablar de 1 litro de gin que consumen toda su vida, desde que está el proceso de industrialización de ese gin, que lleva muchísima agua, hasta todo el proceso de que lo lavamos en casa, etcétera, etcétera, se calcula que consume unos 9.000 litros de agua. Y del uso doméstico, ¿se escucha? Porque estoy escuchando gente. Perdón. Sí, José, había un... ya lo mutearon. Bárbaro. Y en el uso doméstico, para tener y para hacernos eco nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, y decir yo tengo que cuidar el agua, entre 50 y 100 litros de agua por día para cubrir nuestras necesidades básicas. El promedio mundial anda en eso, entre 50
y 100 litros. En el caso de Rosario, que es la capital de consumo de agua del mundo, se calcula que está por arriba de los 400 litros diarios. Bueno, eso es nacer al lado de un majestuoso río como el Paraná, eso es nacer junto con la primera planta potabilizadora del país, pero el nivel mundial ronda entre los 50 y los 100 litros, y hay ciudades como Rosario, acá, que rondan entre los 400, y hay días que llegan a los casi 600 litros per cápita por día de consumo de agua. Después está el goteo de una canilla, simple, lo quería poner para que todos entendamos, que un goteo normal de una canilla te da unos 30 litros de aguas por día, unos 10.000 litros anuales, y cada 10 minutos de ducha, cada vez que nos vamos a duchar, cada 10 minutos de ducha, consumimos en promedio 200 litros de agua. Por lo tanto, esa es la realidad del uso doméstico. Lo quería poner para entender, si bien es ínfimo ese 10% contra el 90% del sistema productivo, también podemos hacer hincapié en esto un poco. Bueno, y acá, espera, Codo, ¿surgió alguna pregunta? ¿Está todo entendido en esto? Porque ahora vamos a empezar a hablar de cosas más específicas, y a lo mejor quedó alguna pregunta ahí en el tintero, y si alguien quiere preguntar, aprovecho y la respondemos ahora. ¿Yo puedo preguntar algo con respecto al 70% de la agroganadería? Sí. Eso también tiene que ver el consumo del agua, porque por ahí se desmontan grandes terrenos, grandes bosques o parcelas de monte nativo para animales y tener cultivos. Esa es una relación también con el agua que se pierde. Es una relación con el agua que se pierde. O sea, hay diferencia entre las vacas como estaban antes, sueltas en un campo más o menos natural, digamos, a tener el feedlot que ocupa más agua, por ejemplo. El feedlot, un feedlot que tiene 17.000 cabezas, 20.000 cabezas de ganado, al pastoreo común, incluso se entiende que gasta casi entre 3 y 4 veces más de tener esa misma cantidad de cabeza de ganado dentro del campo, en un campo abierto normal, como era de pastoreo antes. Sí, el feedlot consume muchísima agua, no solamente para lo que bebe la vaca, sino para todo lo que significa la limpieza del sector, etcétera, etcétera. Sí, millones y millones de litros de agua. Muchas gracias. Ahí Juan había levantado la mano. ¿Puedo comentarte algo? Sí. José. Sí. No, que justo hoy me entero de que los servidores de inteligencia artificial utilizan para la refrigeración 50 litros por segundo de agua. Exacto. Imagínate que son 129.600.000 litros por mes, y si sacamos por año, no sé, es una locura. ¿Esto no podría ser refrigerado por agua de mar en vez de agua? Sí, iba a hablar de eso, iba a hablar más adelante del agua y la IA, pero bueno, ya que viene acá el tema, es así. El día, doy un dato para que todos los tengan, el día que salió ese dibujito de la IA, donde todos se sacaban una foto, en el mundo se sacaron una foto y lo transformaban en un dibujo, los procesadores a nivel mundial se calcula que consumieron el agua que consumía casi la mitad de Europa en ese mismo día. Wow. Es tremendo. De hecho, Estados Unidos, que tiene muchísimos servidores en regiones, están sufriendo esa crisis hídrica por el uso de esos mismos servidores, y por eso hay empresas como la de este muchacho Elon Musk, etcétera, etcétera, quieren venir a la República Argentina para instalar esos servidores en el sur, una por las bajas temperaturas y otro por el tema del agua dulce. Sí, es un tema
está latente, que es muy importante, y después el agua de mar, hay un problema, que el agua de mar por la salinidad rompe todo, entonces ahí hay discusiones, bueno, o están viendo eso, pero lo de la IA y el agua es un problema real y muy latente. Me acabo de enterar que China están armando un tremendo conglomerado de servidores de agua a nivel de profundidad de mar. Eso está en un video que lo acabo de ver. Nada más. Sí, Gracias. sí. No, por favor. Juan estaba con la mano levantada. ¿O no? No, perdón, Bueno. se me fue nomás. Bueno, ¿continuamos? ¿O hay otra pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora lo que iba a hablar son sobre grandes acuíferos que hay en nuestra región. Y primero vamos a hablar del acuífero guaraní, que tanto se escucha hablar. El acuífero guaraní es un acuífero monstruoso, de dimensiones incalculables, tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es un acuífero que abarca 4 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, tiene 37.000 kilómetros cúbicos de agua, y este acuífero, por la cantidad y su volumen de agua, siendo de los más importantes del mundo, se calcula que le puede dar agua en la forma cotidiana de la que hablamos antes, por 200 años a la población mundial. Se escucha en nuestro acuífero guaraní, que está en estos 4 países, le podría dar agua en ese 10% que es lo que consume el planeta o los seres vivos para vivir, siempre digo, valga la redundancia, por 200 años a la población mundial. Y que es un acuífero que pasa por debajo de la cuenca del Plata, o sea, pasa por debajo del río, en una parte del río Paraná, por debajo del río Paraguay, por el río Uruguay, pasa más arriba en los ríos de Brasil, y es un río, es un acuífero que su promedio ronda en profundidad entre 500 y 1000 metros de profundidad. Pero en sectores como en Brasil, en la región centro de Brasil y sur de Brasil, es un acuífero que está a unos 150 metros, que tiene el agua de buena calidad hasta hoy, pero empezó a contaminarse, ahora vamos a hablar de eso, pero que hoy ese acuífero en Brasil le da agua aproximadamente a 20 millones de personas, ¿está? Y que alimenta en proporción de agua, la misma cantidad se usa para la industria brasilera. Es decir, de ese acuífero que abarca 4 países, hoy le está dando solamente a Brasil, Brasil consume el agua diaria para 20 millones de personas y el mismo proporcional para la industria brasilera. En Argentina, en el norte de Argentina, se usa para el consumo humano, en el norte de Chaco, una parte de Misiones, etcétera, etcétera, y acá, más para la zona Entre Ríos, Rianos o de Corriente, son las famosas termas de aguas termales, se sacan de ese acuífero que de esas profundidades, más o menos en Entre Ríos está en entre 700 y 1100 metros de profundidad, y ahí ya el agua del Guaraní, si bien tiene una muy buena calidad, es agua ya caliente por la misma profundidad, entonces la podemos encontrar entre unos 35 y 65 grados de temperatura. Pero hay que entender
que este acuífero es sumamente importante que el Estado argentino con el Estado brasilero, paraguayo y uruguayo controle y hagan acuerdos del uso de este elemento vital. Porque estamos hablando de, en un mundo que escasea de agua, de un acuífero que le puede, cuando hablo de acuífero, vuelvo para atrás, disculpen porque por ahí empiezo, cuando hablo de acuífero vamos a imaginarnos una pileta vasocada por debajo de la tierra, lo que vulgarmente se llama la napa, llegamos a la napa, bueno, los acuíferos son eso, este acuífero está entre 500 y 1000 metros de profundidad. Es necesario que los estados, en este caso el argentino, el uruguayo, el brasilero y el paraguayo, regulen en su uso, porque estamos hablando de que este acuífero, dijimos que le puede dar agua a toda la población mundial durante 200 años, y principalmente quien usa hoy este elemento vital es Brasil, para darle agua a toda su región centro, a toda su región sur, y para el uso industrial. Por lo tanto, me parece que este es un tema de discusión no menor, y hay mucho interés de las potencias extranjeras en comprar campos, lotes. Teníamos algunos conocidos de Estados Unidos, de Inglaterra, que habían comprado grandes extensiones de tierras sobre este acuífero. Tierras que ni siquiera se producían, pero lo importante es estar sobre este acuífero, y realmente tener el control de este significa tener soberanía durante muchísimos años, soberanía hídrica a nivel regional. Por lo tanto, me parece que es un tema central el acuífero guaraní, y después quiero hablarle, cuando hable de esos 20 millones de personas en Brasil, porque vamos a hablar de la privatización de la empresa de agua en la Argentina, que tiene que ver un poquito con esto. Y después el otro gran acuífero, si bien en Argentina tenemos varios acuíferos, tenemos otro gran acuífero que se llama el acuífero Puelche. El acuífero Puelche es un acuífero que tiene 230.000 kilómetros cuadrados, tiene 300 billones de litros de agua en forma subterránea, que se encuentra más o menos, si lo excavamos, a 40 metros de profundidad, y que va desde la zona centro-norte de Santa Fe hasta Córdoba y hasta Bahía Blanca. Solamente en Santa Fe, en la provincia, 2 millones de personas toman agua del acuífero Puelche. 20 millones de personas abastecen todos los días de ese acuífero Puelche a los argentinos. Es el acuífero, después del Guaraní, el más importante en cuanto a cantidad de litros de agua y a de población que le da, porque recuerden que el agua de Buenos Aires, salvo la de Capital Federal y una parte del AMBA, el agua de Buenos Aires toda sale de este acuífero, que Mar del Plata, podemos hablar de gran parte de La Matanza, de cualquier región de Buenos Aires sale de este acuífero. Se calcula que entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, este acuífero provee de agua para 20 millones de personas, casi la mitad de la población de la República Argentina. ¿Y qué está pasando? Este acuífero está sufriendo, y lo nombro porque estamos hablando de la mitad de la población de la República Argentina. Este acuífero está sufriendo dos grandes problemas. Una es la contaminación externa y otra es la propia de su suelo. La contaminación externa tiene que ver con los nitratos, los agroquímicos, los metales pesados, nitrato proveniente de la materia fecal de animales y los pozos ciegos de las zonas urbanas. Y como es un acuífero que está a 40 metros de profundidad, por arriba de este acuífero hay un acuífero más chiquitito,
que es lo que usan a veces para cargar las piletas en la zona donde hay piletas, etcétera, etcétera, que se llama el acuífero pampeano, es mucho más chiquito, y sus aguas están contaminadas. ¿Qué pasa? Cuando llueve, la penetración que hace el agua de lluvia por los campos va drenando agua hacia ese acuífero primario, que es el pampeano, y desde el pampeano penetra el agua hacia el acuífero Puelche, que es el que nos da de tomar agua, y están pasando agroquímicos, nitratos, metales pesados, etcétera, etcétera, por falta. Una de saneamiento en las ciudades y otra por la cantidad de animales y agroquímicos que se tiran en los campos en la actualidad. La causa externa, y teniendo en cuenta que es un acuífero que se está vaciando rápidamente por el uso excesivo, y ahora es un uso excesivo por la cantidad de seres humanos que toman agua o por el proceso productivo imperante. Bueno, yo creo que es por ese proceso productivo imperante, si bien hay 20 millones de personas que toman agua de ese acuífero, hay un proceso productivo que lo seca día a día. Al secarlo día a día, estas concentraciones, al estar más vacío ese acuífero, estas concentraciones de nitrato, metales, etcétera, etcétera, se va concentrando cada vez más, por lo tanto, el agua que sale a la superficie, que se extrae, cada vez contienen más de estos agentes externos. Y a su vez es un acuífero que por forma natural, en su cimiento geológico, contiene arsénico propio de la tierra donde él está. Este arsénico, ¿qué pasa? Para el Código Argentino de la Alimentación o por la Organización Mundial de la Salud, está permitido consumir 0,01 miligramos por litro de arsénico para que, en teoría, no sea cancerígeno. Este acuífero hace muchísimos años no llegaba ni a 0,003% por el volumen de agua que tenía. El arsénico quedaba muy disuelto en ese gran volumen de agua pero hoy estamos teniendo un problema en todos los acuíferos, en todo el acuífero, en algunos lugares más que otros, donde los pozos se están secando más rápido que otros, que muchas veces ya pasa ese 0,01, producto de que hay menos agua, más concentración de arsénico que sale hacia arriba por el bombeo, por lo tanto ya hay riesgos en ciudades. Ejemplo, en la ciudad donde vivo yo, que está muy cerquita de Rosario, que se llama Roldán, ya el agua de Roldán no es apta para el consumo humano por la cantidad de arsénico que aparecen en diferentes pozos, por lo tanto tengo que migrar todos los días hacia una ósmosis inversa, que es un proceso de potabilizar agua, a buscar mi bidón de agua para poder tomar agua segura. Bueno, esa es la realidad que hoy estamos viviendo con este acuífero, y no quería mencionarlo para entender dónde estamos parados. Estamos parados arriba de 2 reservas de agua y que tienen de las más importantes el Puelche y el Guaraní, de las más importantes del mundo, y son necesarias para todas las empresas locales, pero principalmente extranjeras, esa agua para poder producir. ¿Qué hablábamos? Desde un gin hasta materiales pesados, todo necesita de esta agua dulce. Y después, bueno, vemos las consecuencias que estamos teniendo ahora con la sequía, principalmente de este acuífero, y cómo se va contaminando día a día. Y ahí estamos viendo ese cambio de agua dulce a agua salada, ese estrés hídrico, ese quiebre hídrico que hablaba la ONU, lo estamos viendo acá. ¿Y por qué? Primero que este acuífero tiene miles de años de acumulación de agua, y hoy este acuífero está con ese estrés hídrico porque es más de lo que consume de lo que se puede recargar. Se recarga
casi en su totalidad por el agua de lluvia. ¿Qué temas tenemos? Que esta agua de lluvia, a su vez que hay periodos de sequía cada vez más intensos, producto del cambio climático, como hablamos antes, los suelos están cada vez más impermeables. Uno, por la construcción de ciudades, es decir, la urbanización. Por lo tanto, esa agua cae donde hay cemento, escurre, y se escurre rápido por las alcantarillas y se va rápido hacia los ríos, y de los ríos al mar. Por lo tanto, esa agua que permeaba zonas deja de permear por la tierra hasta llegar al acuífero, y la otra por el monocultivo y la forma de siembra directa. Los campos están cada vez más duros, diríamos, se han hecho impermeables, por lo tanto llueve, el agua de forma descorrentina, que así se llama, escurre rápido hacia los arroyos más cercanos, los ríos más cercanos, y se pierde y no hay absorción en esas napas. Y tercero, la deforestación, porque los árboles son grandes contenedores de esas lluvias, por lo tanto ayudaban ese proceso a través de sus raíces de filtrar el agua hacia esas napas, y hoy tenemos deforestación total. Por lo tanto, donde hay deforestación el agua escurre, y así tenemos los problemas que tenemos, que lo podemos charlar en las preguntas. Son los grandes problemas de inundaciones que hay a diario, porque el agua no se absorbe, porque no hay barrera de contención, entonces el agua barre con todo, llega rápido al río, del río se va, deja un estrago y pasa rápido hacia el océano, donde hay una crecida muy rápida, y vuelve una bajante pronunciada, porque no hay nada que lo contenga, no hay nada que lo vaya regando a los ríos de a poquito, ni que vaya regando estos acuíferos como el Puelche, que son tan necesarios para la vida cotidiana. Y acá voy a hablar un poquito, ya que estamos en nuestra región, de la Cuenca del Plata y del río Paraná. Y hay que entender también que si bien vivimos al lado de los ríos, de uno de los ríos más importantes del mundo, la Cuenca del Plata progresivamente está perdiendo su volumen a nivel de agua. Dijimos, deforestación, represas, sobre todo en Brasil, el cambio climático. Esto hace un punto clave en este estrés hídrico, que el río Paraná, básicamente en nuestra región, esté cada vez más bajo. Acá estoy marcando que la altura histórica del río Paraná se mide desde un punto X, no es desde su lecho, sino que se tomó históricamente un punto, y se toma desde ese punto la crecida y la bajante, que el río en su histórica promedio tuvo 3,50 metros a la altura de Rosario. Llevamos 6 años con un promedio de 1,80, y hoy, 4 del 5 del 2026, el río con crecida por el agua que está viniendo básicamente de Santiago del Estero y del Salado y del norte de la provincia de Santa Fe, es decir, está en crecida, todavía hoy recién llegó a los 2,20 metros, ni siquiera a los 3,50 del río Medio. Por lo tanto, tenemos un río vacío que en 2020-2021 expresó su máxima sequía, donde estaba en 0,40. Es decir, tenemos un río que nunca, desde esa gran sequía, desde esa gran pérdida de volumen, nunca volvió a su medio histórico, y que no va a volver. No va a volver porque no hay nada que lo irrigue despacio, no hay nada que contenga las aguas de lluvia como las del Salado, las del norte, que vaya conteniendo de a poco y que lo vaya alimentando de a poco, sino que viene el agua de golpe, pero ya con la bajante que tuvo, el agua sube y se escurre muy rápido hacia el Río de la Plata, y del Río de la Plata muy rápido hacia el océano. Por lo tanto, tenemos un río que está bajando drásticamente año tras año, y que ahora encima, para abaratar fletes, etcétera, etcétera, en pos
de las megacolonias extranjeras, esos enclaves que están a la vera del río Paraná, lo quieren dragar a 44 pies, y yo lo digo acá, dragar el Paraná a 44 pies es un crimen social y ambiental. Van a destruir el delta de Paraná, van a poner en jaque el agua para las ciudades que se abastecen de ese río Paraná. Por lo tanto, es fundamental decir no al dragado a 44 pies, no a la privatización de nuestro río Paraná. Yo lo quería trasladar en esto para que se entienda. Altura histórica en Rosario, 3,50 metros. Hoy, con el río crecido, estamos en 2,20. Es decir, estamos 1,30 metros por debajo. Es decir, que si hoy dragamos a 44 pies, es decir, bajar 3 metros de profundidad por 100 metros de ancho, por 500 kilómetros de largo, vamos a cambiar y vamos a acelerar el agua. Por lo tanto, ese paso de agua dulce a agua salada se va a hacer más rápido todavía, porque imaginen tirar agua en un embudo que se va haciendo, o sea, va a cambiar la aceleración del río, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parecía muy importante hablar de la pérdida del volumen, de la media histórica en Rosario, y decirle no a los 44 pies por esto que venimos hablando. Voy a tomar un poquito de agua. Perdón, Sí. La veo a Adriana, me parece que, no veo a todos, pero Adriana Rizzo, la veo que está haciendo seña. Sí, Bárbaro. quería preguntar, ¿puedo? Sí, cómo no. Acá estoy con un amigo y estamos viendo el tema de las 200 represas en Brasil. ¿Cómo están afectando esto? Pues esto ya lo tenemos hace un tiempo, ¿no? Pero ¿cómo está afectando al caudal y al volumen del agua del río Paraná, esas 200 represas? ¿Qué información tenés vos? Mira, eso se vio bien, se vio muy reflejado en la bajante histórica que tuvo el Paraná. En el 2020-2021, el río estaba irreconocible, fue una bajante histórica, la única por lo menos que hay registro, o la más grande que se tiene registrada, y tuvieron mucho que ver las represas. El problema fue que en Brasil no llovió tampoco, producto de la deforestación del Amazonas y todos los que venimos hablando. Por lo tanto, Brasil cerró las compuertas también para poder abastecer ellos a sus industrias, principalmente a la energética, más a su población. Por lo tanto, nosotros tuvimos doble consecuencia. No tuvimos el agua que venía de Brasil, con las de lluvias de Brasil, etcétera, etcétera, con las represas, y a su vez sufrimos la sequía acá, que producto de la no lluvia en nuestra región, específicamente en Argentina. Por lo tanto, obvio que las represas, y más adelante voy a hablar algo de China con el tema de las represas, pero que lo sufrimos muchísimo en su momento, y esto va a seguir sucediendo y se va a prolongar cuanto más bajo esté el río Paraná, los periodos de sequía se hagan más intensos. Brasil tiene las puertas o tiene vamos a decir, el grifo para cerrarlo o abrirlo según la necesidad de ellos. O sea que también esta cuenca del Plata diríamos, es necesaria una unión sudamericana en esta cuenca del Plata, de los territorios, de los gobiernos, etcétera, etcétera, para controlar esto. Siempre lo dice, como lo dice Luciano, que tantas veces lo escuché, es un conjunto la cuenca del Plata, y nosotros no estamos aislados de ese conjunto. Ahora, bueno, Brasil también, si cierra sus puertas, tampoco pueden sacar por la mal llamada hidrovía los barcos hacia el Atlántico. Por lo tanto, también pienso que en esa escasez de agua, bajar a 44 pies tiene que ver también por si se cierran esos grifos en Brasil, que son las grandes represas,
Me parece que tiene que ver todo con una cuestión estratégica, geopolítica y de discusiones profundas que tienen que darse un gobierno en la República Argentina con los gobiernos y los países limítrofes. Afectó muchísimo en el 2021 con la gran sequía. No sé si más o menos expliqué. Sí, gracias. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces, Codo. José, te hago una pregunta, ¿puede Continuamos, ser? José, si Antes vos de que querés, y sigas. después, miren, son las 8:10, así que si le parece, podemos dejar que José continúe y Ok. después volcamos todas las preguntas para el final. Dale. ¿Les parece? Bueno, ley de glaciares. No quería dejar de no nombrarla en esta charla general, porque estamos hablando de una charla general del agua. Para entender, nosotros en la República Argentina tenemos más o menos en la cordillera de los Andes hasta la Antártida, tenemos unos 17.000 glaciares en nuestro territorio. Estos glaciares, en su gran mayoría, casi el 90%, se formaron hace unos 20.000 años en la última glaciación, y hoy, con la destrucción de la ley de glaciares, estamos avalando a la contaminación, estamos avalando que esos glaciares, como hablábamos de la bancarrota hídrica, una vez que se rompan, que se use su agua para el proceso de extractivismo a cielo abierto, como se está usando o se quiere usar ahora para las megaminerías, son irreversibles. Es decir, una vez que desaparece ese glaciar, no vuelve nunca más. ¿Y esto qué pasa? Porque nosotros vivimos en esta región mesopotámica, entonces decimos, no, pero en Mendoza, y bueno, lo que pasa en Mendoza, no, lo que pasa en Mendoza, aparte de ser Argentina y de ser nuestros compatriotas, nosotros vamos a perder frío en la región, por lo tanto, más calentamiento global. Vamos a perder el agua de irrigación para toda la región cordillerana. El agua de irrigación que hace vivir a las millones de personas que viven en la región cordillerana. Vamos a perder las economías regionales, la uva, derivado el vino, derivado los vinagres, el tomate, la manzana, la nuez, el olivo. Todas esas economías regionales se van a ver en crisis para el beneficio de unos pocos que dejan el 1,5% de lo que extraen Puerto del Mina, o decir, dejan muerte, desolación, economías regionales totalmente destruidas, y encima te dejan una migaja de lo que extraen. Entender que la ley de los glaciares es fundamental defenderla como defendemos a nuestro río Paraná, es entender un país federal, es entender un país que defiende sus economías regionales, es entender un país que defiende la vida. Y cómo, claro, cuando desaparezcan las economías regionales se reduzcan, porque no van a tener agua para esos procesos productivos, o van a tener agua contaminada, producto de cianuro, etcétera, etcétera, que se usa para la mega minería que están implementando, una uva acá va a valer 10 veces más de lo que vale. Por lo tanto, acá nos va a afectar. El vino va a estar más caro, el vinagre va a estar más caro, la nuez va a estar más cara, porque vamos a tener escasez. Y a su vez, estos glaciares, o esta agua glaciar, ejemplo,
en el Pilcomayo, que provee de agua de glaciar, que terminan en el Paraná, es un gran afluente del Paraná, o de la zona periglaciar del norte argentino, como el río, bueno, no me sale el nombre, pero es uno de los ríos más importantes, que le da el color a nuestro río Paraná, ya me voy a acordar. El Salado, que viene de agua de glaciar, viene con afluentes de agua de glaciar, por lo tanto la contaminación de allá va a llegar acá, y cuando no haya más agua no va a llegar ni siquiera agua hacia el Paraná, por lo tanto nuestra cuenca hídrica se va a ver afectada, nuestra economía se va a ver afectada, y se va a ver afectado la migración indefectible que va a haber de la ciudad y de los pueblos cordilleranos hacia las regiones mesopotámicas en busca de agua, y no estamos hablando de acá 50 años, estamos hablando de acá a muy poco tiempo. Territorios como Háchal, siempre lo nombro, Háchal en San Juan, después de la mega minería Valadero, quedó destruido, sin agua, con producción de membrillo y de batata número 1 a nivel mundial. Perdió todo Háchal. Háchal era un pueblo próspero que cuando se instaló la mega minera en San Juan Valadero, perdió producción local que era exportada al mundo, perdieron habitantes que emigraron a las ciudades más grandes como San Juan, capital, que se fueron a otras regiones. Bueno, lo que va a pasar ahora con la ley de glaciares, lo que va a pasar en Uspallata, es migración, aparte de la degradación de la economía, es la migración de la población en busca de agua potable hacia estas regiones mesopotámicas. O sea, vamos a concentrar mayor cantidad de gente. Y acá, decía Luciano, hay que entender la ley de tierra, que no solamente van a destruir los glaciares, sino que ya tienen la posibilidad de comprar esas tierras y hacer lo que quieran con ellas, incluso en zonas limítrofes con otros países. Peligrosísimo para la soberanía de nuestro país. Y bueno, acá quiero hacer un pantallazo y ya meterme en rápido, porque no nos da el tiempo, pero meterme en un tema geopolítico, y voy a hablar de la guerra por el agua en el mundo, y nombré China, Malvinas, Rusia, Ucrania, Bolivia, Estados Unidos. Y en esto vamos a ver Malvinas. ¿Por qué el imperio inglés migró 7.000 kilómetros a una isla de tierra? Bueno, está claro que en sus cartas de guerra ellos migran, y lo dicen por 3 motivos. Uno, estamos cerca, hay que tomar ese territorio porque está cerca del continente histórico de saqueo. 2, porque tenemos el deber y la necesidad de controlar el único paso bioceánico entre el Océano Pacífico y el Atlántico, el único paso natural. Por lo tanto, es un control estratégico para el comercio y la guerra. Y tercero, porque estamos muy cerca y tenemos que controlar la reserva de agua dulce más grande que tiene el planeta Tierra, que es nuestra Antártida. Hasta hace 40 años atrás, la única carpita naranja que había en la Antártida era del Estado argentino. Hoy hay carpas de todos los colores y de todos los imperios parados sobre la Antártida, porque es la reserva principalmente de agua dulce más grande que tiene el planeta. Nombrarlo esto porque la guerra de Malvinas no es una cosa abstracta, no es vinimos por esto, porque nos pertenecía a nosotros, porque estas 3 cosas fundamentalmente es la que ellos en sus cartas de guerra y en su secreto de Estado confirmaban. No vamos a extender más. Quería pasar a hablar ahora sí de las represas que vos hablaste en Brasil. Para darles un marco entero a todos, el Tíbet es la torre de agua de Asia,
junto con el Himalaya. De ahí nacen los mayores ríos y la irrigación más grande, los ríos con más irrigación a toda Asia. ¿Dónde nace? En el Tíbet, en los Himalayas, donde China controla y es parte de su territorio. Ríos como el Mekong, que alimentan Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. El Indo, que alimenta Pakistán y la India. El Brahmaputra, que es la India y Bangladesh. El Ganges, la India. El río Amarillo en China. El Yangtze. Y China, en esa cuenca, tiene otros, entre ríos y arroyos, unos 50.000. ¿Y por qué lo pongo como guerras? Si ustedes empiezan a buscar noticias, la guerra del agua en China, etcétera, etcétera, le van a salir muchas noticias de que China es el país con más represas en el mundo, de hecho tiene la represa más grande del mundo, que cuando la habilitaron fue tan grande el agua que cayó, que los mismos chinos dicen, la NASA, etcétera, etcétera, que cambió muy poquito, pero cambió el eje de la Tierra. Imagínense la represa de agua que construyeron. A su vez tienen miles de represas chinas, y que estos países como Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera, necesitan esa agua para producir principalmente arroz, animales, y la India y Pakistán un desarrollo un poco más profundo tecnológico. Necesitan de esas aguas que nacen en China, que están todas con represas. Hay un caso muy emblemático que fue noticia a nivel mundial, lo pueden buscar por internet si quieren. China negoció la compra de arroz a todos estos países cerrando el grifo. Estos países veían que China incorporaba cada vez más cantidad de arroz para la seguridad alimentaria, por lo tanto, estos países subieron el costo del arroz. ¿Qué hizo China? Le cerró los grifos, no pueden cultivar más arroz, que depende 100% del cultivo de arroz. ¿Qué tuvieron que hacer los países? Venderle el arroz más barato de lo que China se los iba a pagar, porque si no, perdían la producción entera. Entonces, es una guerra sin armas, pero manejando y teniendo el control de esos grifos. Quería mencionarlo porque en este mundo de reparto de los imperios no se necesita, si bien lo bélico siempre es más, pero hay otras formas también de presionar y de tomar control y posesión de lo que uno quiere, y este es uno de los casos. La guerra de Rusia y Ucrania es una cuestión de seguridad alimentaria de Europa, de seguridad territorial. ¿Y por qué lo digo? Hay que entender dos cosas. Es la región con más agua dulce de toda Europa, y son las tierras fértiles con 3 metros de humus, la zona del Donbass, para la seguridad alimentaria de Europa. Es decir, es una de las zonas más fértiles de la región y del mundo, y es la reserva. Rusia y Ucrania concentran la reserva de agua dulce más grande de Europa. Por lo tanto, es una cuestión estratégica esa zona, y parte de la disputa de esta guerra tiene que ver con la alimentación, con la salida, con los puertos y con la región de tierras fértiles, bueno, productoras número 1 de trigo a nivel o cerca de ser la número 1 del mundo. Y acá pongo Estados Unidos e Israel, y lo divido en dos. Hace poquito, cuando vino la ex ministra de Guerra del Atlántico Sur, Laura Richardson, le expresó al actual presidente dos cosas. Esto lo pueden ver, es de público conocimiento, lo pueden buscar en YouTube, en cualquier lado. Le dice: nosotros descuidamos el patio trasero, le dice en la conferencia de prensa que se hizo en Ushuaia.
Y dice, nosotros nos interesan dos cosas, el litio y el agua dulce. El litio y el agua dulce. Pero antes de eso, en el 2021, provincias, 12 provincias, a través de Nación, barrieron, si querés, de un plumazo al INA, al Instituto Nacional del Agua, y recibieron asesoramiento a través de, en ese entonces, Guado de Pedro, hicieron adecuaciones con las provincias para recibir asesoramiento técnico y científico para el manejo y el uso del agua en la República Argentina. Se lo dieron a una empresa, a la empresa estatal israelí Mekorot, acusada de genocidio, porque cierra el agua tanto en Palestina como en Cisjordania, le dieron el uso, y hay 12 provincias que adecuaron para esto, y borrando 100 años de historia, de ingenieros hídricos, de prestigio a nivel mundial, como los tiene la Argentina, y borrando al Instituto Nacional del Agua, en su momento diciéndole, che, mira, estos tipos van a venir a asesorarlo a ustedes, y que hizo Milei, una vez que estaban metidos, le dijo, bueno, cerremos el INA, el Instituto Nacional del Agua, creo que no quedó más nadie en el INA, deben quedar muy pocos ingenieros, y hoy nos asesoran, entre comillas, a cambio de dinero, y en realidad hacen una inspección geográfica, técnica, cartográfica de todos nuestros sistemas hídricos en la nación, la empresa de agua estatal israelí, que es Mekorot. Y ahora, a su vez, Mekorot y la guerra de Israel en Palestina y en Ucrania tienen que ver con dos cosas también que no están lejos de la guerra. Es una zona muy escasa de agua, y el principal acuífero donde Israel toma agua está Cisjordania. Por eso necesitan agarrar la franja de Cisjordania para extraer agua para el cultivo, para la producción armamentística, alimenticia, etcétera, etcétera, y necesitan una salida más extensa hacia el océano que lo ocupaba Gaza. ¿Por qué? Porque el 50-60% del agua que se utiliza en Israel es agua extraída del océano y desalinizada en grandes plantas para el uso productivo y en la población. Por lo tanto, tener la costa que da hacia el océano de Gaza y tener Cisjordania, donde debajo de Cisjordania está el mayor acuífero de agua dulce, es esencial para las generaciones futuras y futuras del Estado hoy sionista de Israel. Por lo tanto, era necesario para ellos tomar el control de Gaza y tomar el control de Cisjordania. Y en esta, quiero decir que esta semana se define la privatización de la empresa más grande de agua de la República Argentina, que es AISA, que ya fue privatizada en los 90, y que hay 3 oferentes, y dos de esos oferentes, pero hay uno específicamente que es que es una empresa que radica en Brasil, pero que tiene inversores extranjeros, van a hacerse cargo por 30 años del uso, el manejo, y hablábamos del acuífero guaraní, es la empresa que controla y que suministra de agua en 500 municipios de Brasil y la otra en Sao Paulo, y que toman esa agua del acuífero guaraní para esos 20 millones de brasileros. Por eso nombraba antes que íbamos a hablar de esto. Bueno, esos dos oferentes y un oferente argentino privado van a hacerse de un elemento estratégico, de una empresa estratégica, y más en Buenos Aires, donde está la mitad de la población, del uso del agua. Espero que no se pueda hacer, espero que haya resistencia no solamente de los trabajadores, sino que de la población en general,
porque vamos a volver a la crisis de los 90 como teníamos el agua. Y en contracara de todo esto, y para dar algo alentador, en la época de los 90, cuando el agua se privatiza en Bolivia, por una empresa estadounidense y una empresa española, a diferencia de Argentina que la privatizaron los franceses, el pueblo se levanta, se alza en contra de esa privatización, y se llama lo que se llamó la Guerra del Agua en Bolivia, donde hubo muertos, pero donde el pueblo boliviano logró volver a estatizar esa empresa del agua, y de ahí nace la figura emblemática que luego fue presidente de la nación como Evo Morales. Evo Morales era un coca-colero que le cobraban hasta el agua que juntaba adentro de una cisterna, el agua de lluvia que juntaba dentro de una cisterna para regar su campo, pasaba un árbitro de la empresa privatizadora y le decía, juntaste 20 litros de agua de lluvia, bueno, te la cobro. Eso hizo una rebelión campesina, esa rebelión campesina la encabezó Evo Morales, donde después se juntó el pueblo de La Paz, del Alto, etcétera, etcétera, con los campesinos, y lograron revertir esa situación y nace una figura como la de Evo Morales, que después fue presidente de la nación por la Guerra del Agua, por esa sublevación del pueblo boliviano en defensa de ese elemento vital. O sea, quise mostrar las dos caras, es un mundo en disputa, y el agua, como me dijo un viejo ingeniero, lo que ves ahí es oro líquido, y como me dijo un gran, o un dirigente sindical, un dirigente sindical del agua me dijo, las próximas guerras van a ser por el agua y a través del agua, y es lo que está pasando hoy en el mundo, es lo que está pasando hoy por el petróleo, pero vienen por el agua, por esa escasez, y nosotros somos una gran reserva de agua dulce, pero también existe esto, la rebelión de los pueblos que se quieren emancipar y que en algún momento pueden llegar a poner un presidente como lo fue Evo Morales. Y por último, los quiero invitar a todos, primero decirle gracias por escucharme, ahora respondemos preguntas, gracias por escucharme, fue un pantallazo general, me costó muchísimo poder hablar porque no estoy viendo a nadie, estoy viendo un PowerPoint, pero quería invitarlos al próximo encuentro federal por la soberanía que se va a hacer el 20 de junio en la ciudad de Rosario, en la Facultad de Medicina, que es un encuentro que tiene esto, que discutimos conocimiento, que viene gente de toda la Argentina, que en lo particular me sirvió mucho, pero creo que sirve mucho colectivamente, porque se tratan temas profundos como este, como la producción nacional, como la agroganadería, la educación, etcétera, etcétera, y que realmente vale la pena estar, vale la pena poder llegar, discutir en este encuentro, y que de este encuentro salga un programa emancipador para poder proteger este elemento vital que es el agua, pero para poder proteger la soberanía argentina. Les agradezco mucho y ahora escucho preguntas. Gracias. Se me viene a preguntar, como en esta otra pregunta, como nombraba Fernando, decir, bueno, ¿qué ensayos de posibilidades podemos, más allá de estas situaciones tan grandes que es importante saber, y esto de también conciencia, hablarlo, reunirnos, qué ensayos de alternativas podemos ir como ejerciendo? No sé si se me vienen algunas cosas que te quiero preguntar, si tenés como conocimiento o de experiencias o de cierto, o sea, impacto positivo, ¿no?, que puedan tener, por ejemplo, lo que son, bueno, todas las alternativas de bioconstrucción o de baño seco, o de el orín, por ejemplo, como fertilizante y no como algo que vaya a las aguas. Los filtros de agua con Dorwasi, no sé, yo hice una vez uno en un taller y potabiliza agua de cualquier origen. O sea, es un método bastante ancestral, pero muy, muy efectivo. No sé, se me vienen esas cosas y quería aprovechar a preguntar, ya que estaba la posibilidad. Gracias.
Rápido, yo creo sí, obviamente que desde lo personal y lo colectivo usan el agua dulce que tienen que extraer de pozo ni la desalinización, sino que la usan para regar los cultivos. Que obviamente que nosotros estamos en una desigualdad, pero después están los grandes ejemplos como la lucha de Gualeguaychú, como la lucha de Mendoza, como lo que conté de Evo Morales, que era un coca-colero que se puso al frente de una lucha por el agua y terminó siendo presidente de la nación. Por lo tanto, nosotros tenemos, para mí, digo, las cuestiones técnicas, científicas, adaptarlas hacia mejorar la producción, la calidad de agua, mejorar el cuidado desde formas sustentables, formas más armoniosas con el medio, etcétera, etcétera, y ante el embate que estamos sufriendo ahora de todos, por nuestros recursos económicos, por nuestra agua, es organizarnos, escucharnos, aprender para discutir en todos los ámbitos académicos, remando por el río Paraná o arriba de una montaña en Mendoza. Me parece que va todo de la mano y esto es algo espectacular. Y más porque nos podemos ver después de mucho, digamos, yo no los conozco a ustedes, conozco a algunos, muy poquitos, y poder hacer este intercambio de conocimiento y de experiencia me parece que es fundamental, es un proceso más, y me parece que es parte de organizarse, de participar y dar pelea donde tengamos que darla, en el ámbito académico, en el ámbito técnico, científico y en la calle. Fundamentalmente en la calle como estos heroicos remeros que remaron miles de kilómetros en defensa de nuestro río. Para mí son héroes. A partir de eso fueron héroes, digo, para mí, personalmente. Yo lo tengo a San Martín, lo tengo a Belgrano, bueno, ahora tengo tipos que han dejado todo, su familia, su vida, todo en defensa de algo tan elemental como es el río, y me parece que nosotros tenemos que tomar ese ejemplo. Bueno, yo quería saber, hablaste de algo de las urbanizaciones, quería saber si se puede relacionar de alguna manera también el sector inmobiliario con el consumo de agua, como veíamos, el 70% era agroganadero, sí, el problema inmobiliario por ahí que hay, que también se plantan a veces en los lugares donde hay recursos, digamos, de agua, como lugares cerrados, barrios privados, esa inmobiliaria también tiene una relación con el consumo de agua, como, no sé si se puede llegar a entender mi pregunta o no. Sí, yo creo que, a ver, de principio, a ver, más o menos para ponerme, todas las sociedades en el mundo nacieron alrededor de un espejo de agua dulce, todas. Buscaron el agua dulce para nacer y para poder vivir. Por lo tanto, los emprendimientos inmobiliarios, obviamente que se buscan al lado, y los grandes emprendimientos inmobiliarios, y ahí puede estar, hablado el compañero de Victoria, Javier, de cómo los emprendimientos inmobiliarios ocupan y necesitan, un ejemplo, el delta del Paraná o el humedal del Paraná para poder extender sus tierras, no solamente para la sojización, sino que para esos emprendimientos inmobiliarios, y son capaces de secar un río y tapar bocas de entrada del delta para esos emprendimientos inmobiliarios. Obviamente, nadie va a comprar una casa de $500.000 en un lugar donde no tenga agua. Por lo tanto, el agua siempre se pone por delante. Preguntarse por qué las cerealeras se ponen al lado del río Paraná, además de que está el río como traslado de la mercancía, se ponen porque necesitan miles y miles y miles, millones de litros para la producción de los productos a través de las calderas, etcétera, etcétera. Preguntarse por qué Asindar, por qué Siderar, las productoras de acero más grandes de la República Argentina, se ponen al lado del río Paraná. No, además de ser la vía de traslado de sus mercancías, necesitan
necesitan el agua dulce para la producción. Asíndar y Siderar consumen millones de litros todos los días. Y en esa, los de los emprendimientos inmobiliarios también. Y la concentración. Argentina es un país totalmente deshabitado, concentrado en 3 grandes regiones, donde el 80% de la población se encuentra entre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. O sea, creo que las urbanizaciones, bueno, es para discutir el tema de la tierra y otras cosas.